Aquí Juicy, estamos presentándole casi un pseudo nuevo segmento que mientras tanto le vamos a llamar Tour Life y estamos acompañados de Luyan Cos, cantante de la banda From the Basement desde Santiago. ¿Cómo estás, Luyan? Muy bien, muy bien. ¿Y Y ustedes, esta, los Bats? aquí, tú sabes bien, ahora somos Bats, Ravens and Butterflies, pero todavía no lo hemos instituido, es de camino, 2 horas saludando y después que entramos. Bueno, a un cambio, están de moda los dragones ahora, Ya, Bueno. si no me des más idea, porque no, pero enséñalo bien eso. El Como, dragón, ese mira dragón. cómo es la cosa, tira fueguito ahí que prende. Sí, ojalá. No puede tirarle fuego a esto, ¿no? Señores, y aquí estamos, vamos a hablar un poco de lo que es Tour Life, porque la banda recién ha anunciado que la banda va a estar como los políticos dominicanos que dicen que se van, pero solamente se van del país, pero por unos días. Y lo tenemos aquí a Luyan para que nos cuente de esa gran noticia, porque tenemos entendido que se van a tocar en la hermana República de Colombia. Luyan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos bien, muy emocionados por todo. Realmente era algo que veníamos mucho tiempo trabajando y muy emocionado de que al final se dio y se va a dar, claro. No como los políticos, nosotros no vamos, no somos políticos. Se van, pero vuelven. Se van, sí. No sé, Bueno, tal pero vez espérate, ¿cómo fue? todo es posible, tal vez nos quedamos. Di que hasta de eso han hablado, no, pero no, la fanaticada dominicana no lo permite eso. Luyan, yo quiero que me cuentes, ¿ustedes van a Colombia cuándo? El 17 de diciembre de este año 2022, ¿qué tal? Todavía, 2022. sí, va rapidísimo. Todavía no ha pasado. Sí, parece como Sí, que vamos, tú 17 de sabes dónde diciembre de ir. 2022, vamos para allá, Colombia, Medellín. Qué rico. ¿Hay Medellín. alguien en la banda que haya ido a Colombia anteriormente a lo que sea? O sea, no solamente de que tocar. Sí, realmente sí. Nuestro hermano Adriano fue, creo que a la boda de su hermano mayor. Y ya, bueno, sí, Guillermo también fue su hermano, con su hermano, O la boda del sea, hermano mayor. uno puede casarse y el otro entregarlo. Ah, pero qué bien. O Sí, sea que pero creo que tiene. no, creo que fueron a Cartagena, pero no sé Ay, qué si Medellín. lindo. Y entonces, ustedes van a tocar, pero ustedes dijeron de que déjame ir allá, vamos a hacer un concierto. ¿O ustedes irían ya como parte de un evento que los está invitando? Bueno, un poquito de las dos. Realmente Cuenta, nosotros cuenta. teníamos un tiempo hablando con una banda de allá que queríamos hacer un evento, entonces ellos están involucrados para las fechas que nosotros estábamos disponibles en otro festival y que realmente ellos son de Bogotá. Y me dijeron, no, miren, pero si ustedes quieren, yo le paso el contacto de los promotores, hablamos con un par de promotores y ese evento no cayó como al anillo al dedo porque es un festival hardcore donde ellos fueron super open con nosotros, sí, claro. O sea que los organizadores, los productores del festival, los Sí. integraron en el line-up del festival. Pero dime una cosa, o sea, porque yo vi el nombre del festival, es como largo. ¿Cómo se llama el festival? Se llama a Before Christmas Mosh Pit, se llama. Y es súper cool el festival porque es un festival de, vamos a decir, un par de gente que hacen eventos, se juntan y hacen un último evento del género hardcore para cerrar el año. Es como decir lo que aquí se llama el tripletazo, que siempre lo hacen al principio de año o último evento del año o Claro. destrucción masiva. Pero se juntan como un par de productores y hacen ese No, pero evento la como para... extrusión es la misma gente, no tienen no son de que varios productores, ni lo Exacto, pero contemplan es eso. como... Pero el Sí, tripletazo me parece que tiene un poquito más de eso, sí. En como vamos a comparación, decir, la escena acá es mucho más pequeña, ¿no? También. sí, ellos se juntan y dicen, vamos a hacer un último evento. Y hacen eso. Me encantó la idea realmente. No se encantó la idea de que fuera como el último evento.
aunque nuestro goal era tocar en el festival, pero ya eso estaba muy lleno y eso, tal vez, no sé, el año que viene. Ok, eso es lo que no me cuadra, no me da la matemática, pero está bien porque ustedes son más core, entonces tú me lo voy a explicar. Hay un festival que no es el evento en el que van a tocar. O sea, hay un festival que se llama el Christmas Mosh Pit. No, ahí es For que vamos a Christmas tocar. Mosh Pit. Ah, ustedes van a tocar ahí. Sí, Lo otro, tú estás hablando de otro festival que hay, que en ese no van a tocar, que es de uno de sí, los productores. sí, exacto, que ya un festival hardcore, incluso una banda de Puerto Rico, que nosotros, son casi hermanos de nosotros también, que próximamente también seguro vamos a compartir con ellos. Se llaman Cold Times. Aperísimo. Van Oh, bandas de fuera, de Estados Unidos, no me acuerdo quién que va a ser Refused, pero van como, es un festival hardcore, pero ya hace como que el último festival grande. Entonces, el festival que ya ese festival estaba lleno, entonces el festival ok, después, como que el festival hardcore del coro, como que ya, el Christmas ok. style. Y, Entonces y ahí lo dime una pusieron. cosa, pero no, pero buenísimo, porque es una experiencia para ustedes, ¿no? La primera vez que van a tocar fuera como banda, ¿no? Sí, 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 Eso está genial. definitivamente sí. Sí, aperísimo. Entonces, en ese festival, ¿ellos tienen tradición de integrar bandas de otros países o es la primera vez que lo harían? Sí, o sea, esta es la quinta entrega de ese festival Ajá. y sí, ellos traen bandas de realmente diferentes partes de Colombia Sí, y, sí. y traen bandas de países latinoamericanos también, Y es la primera vez que va una banda dominicana para enseñarle qué es lo que es. dominicanas. Sí, ya lo saben, nos pusieron de headliner, así como que, hey. Yo vi que en el flyer, señores, le vamos a poner el flyer para que lo vean, el nombre de la banda From the Basement está en tamaño de letra entre el acto principal y las otras bandas, o sea que está muy bien. Y que está arriba en el flyer también, o sea Con la que banderita de todo así. lo pusieron a brillar realmente, qué bueno. Sí. Entonces, bueno, ya me contaste cómo hacen contacto con el festival y esa hermandad, ¿no? A través de la distancia, porque ustedes no se conocen en persona ninguno. No, no nos conocemos en persona, pero realmente admiramos mutuamente nuestros trabajos porque Ujú. realmente si algo tiene la escena punk y hardcore, como que no tiene muchos, no tiene tanto fan como el metal, realmente, como que todo el mundo escucha metal, como que hardcore es un poquito más específico y se hace más como una comunidad, un Mm, tipo familia. Y aunque mm. no nos conocemos, me gusta muchísimo la banda de allá y a ellos también les gusta muchísimo la banda de nosotros, y como que algo, como que wow, tú eres una banda hardcore de Colombia, tú eres una banda de República Dominicana, como que muy inusual eso. Usualmente todo el mundo toca metal o metalcore o algo así. Entonces, Yo creo que de ahí tú debes viene ir como que, preparado, como que cuando tú llegues allá a hacer un cocinado, tú deberías llevarte el ingrediente para un sancocho. que yo lo que me voy a llevar para de Brugal, Y y yo la te, maleta, mira, eso no yo me te lo quita la pediría, maleta, yo creo. claro que sí, mira, tú tienes que llevarle y de maldad lleva café, de eso de Café Santo Domingo, que lo empacan al vacío. Llévate, porque ellos son un eje cafetalero, ¿verdad? Pero yo te diría de que tráeme café de Colombia, porque el café en Colombia es famosísimo, no es Ah, mundialmente es una muy famoso. buena idea, en realidad. Pero yo no te lo voy a pedir porque es que yo lo he probado el café colombiano. Primero es riquísimo, es ciertamente, pero no importa la cantidad de azúcar que tú le eches. El amargo no Es sé. súper amargo, sí. Sí, entonces como que yo no me adapto, tú sabes. Heavy, a mí me gusta ese amargo. Aquí yo le Sí, puedo es llevar un fuerte. café. Un amigo tiene una compañía que se llama Café Sigüita, que es de que café de la sierra, como de Jarabacoa, y Ay, qué es sumamente rico. amargo. A él le gusta, seguro, eso. Seguro, seguro sí, hombre, y lo comparan también, pero qué bueno. Wow, ¿tú te imaginas que estos últimos meses tú te lo vas a pasar con la mente de que ya te estoy empacando? Ven Sí. acá, Luian, ¿y cuántos días van a estar allá? Bueno, es una muy buena pregunta. Como te dije la semana anteriormente a que empezara la entrevista, la semana antes, justamente una semana antes de nosotros, del concierto de nosotros, es el Notfest. Ellos, o sea, el concierto ese de Slipknot, va Mm, Pantera, va mm, Suicide Silence, va muchísimas sí, bandas. no, Entonces una hay un grupo carteleraza. que se van para allá, creo que dos de nuestros integrantes se van.
Yo realmente estoy en veremos, pero estamos aproximando, qué sé yo, 10 días allá en Colombia, todos juntos. Wow, buenísimo. 10 días de tour life y de ir a festivales de fan y también a tocar, o sea, riquísimo. Yo Sí. de verdad les deseo, les mando mucho polvo de hada para que le vaya súper Gracias. bien a todos, que hagan todo lo que quieran hacer, que vayan y vengan con Hay bien. mucho que hacer allá. Sí, wow, yo sentí como una maldad. Y se Tú sintió, sabes con quién te estás jugando. se sintió como una cosita. Yo creo, señores, que Luis ya se vaya adelante. Le voy a decir a la gente, lleguen cuando ustedes puedan, que ya yo voy hasta O allá. me quedo así hasta después de Año Nuevo. ¡Ey! ¿Y que dónde, y Nos dónde vemos el está año que Luis? Ven viene. acá. El jefe llamando, ven acá, pero este muchacho no ha llegado todavía. Ya lo sabes. Mi gato, hay Milo maullando. Él tiene opinión, exacto, también tiene opinión. Usted no se va para ningún sitio, a menos que no me lleve, ya lo sabe. Claro, claro. Entonces, bueno, y ustedes se atreven a chequear si aparecen otras oportunidades de tocar mientras están allá en Colombia. Esa es la idea, esa es la idea. Mm, Realmente, si nos dicen, miren, mañana soportan tocar en un bar, por más batido que estemos, vamos, seguro que lo vamos a hacer. Nosotros claro, queremos aprovechar cada día de estar allá, no solamente para estar en la banda, sino también para compartir nuestra música. Y sí, no, tenemos mente de involucrarnos en lo que sea que nos inviten. Si nos quieren invitar a tocar un sancocho, yo lo cocino y la tigre toca. tú cocina y toca. Exacto. Bueno, ustedes me parece que ya están bastante seteados con lo que sería la dinámica, la sinergia, la interacción con los músicos. Ya tienen como un espíritu, un ánimo, ¿no? De Sí. fiesta, de alegría previo a la verdadera reunión. En lo que tiene que ver con la recepción al público. Porque uno sabe, tú sabes que es el desmadre, ¿no? Un concierto de Metallica, el público colombiano es diferente. Sí. Y sí, acuden personas que no solamente, no necesariamente son del género, y mucha gente tú la ves sentada, chilling, o sea, tienen otra cultura, educación en torno a, y sobre todo que el mismo gobierno tiene sus estructuras para organizar esos Ok. conciertos, o sea que ella tiene una visión muy diferente, ¿tú entiendes? Es como que el Ministerio de Cultura aquí haga un concierto de metal. Eso es lo mismo. Entonces, ustedes han ido mentalizándose acerca de cómo podría ser la interacción al público, cómo pueden ir a ganarse ese público colombiano, no solamente tocar la tarima, ¿no? No solamente la cuestión con los demás músicos, porque eso se sabe, sino el público en sí. Bueno, es una muy buena pregunta. Realmente, From the Basement, yo creo que ya tú has visto cómo funciona la banda mío. Eso es como un tema aquí. Y realmente, si algo tiene la banda es que no importa dónde tú la pongas, solamente si tú pones a 5 personas en un escenario, ya la energía va a cambiar. Y todo se va a poner como todo el mundo sabe aquí. Sí, sí. Y entonces la pregunta es, si tú sabes para qué me pongo, ¿para qué me invitas? Eso es lo único que yo le voy a preguntar, mira. No, pero los promotores estaban sumamente al tanto y dijeron, mira, de verdad,
esa onda de ustedes me gusta, todas las cosas que yo he visto de ustedes son taperísimas y esto es un festival super underground. Eh, y realmente ellos no nos han puesto ninguna restricción ni todo ha sido sumamente como que orgánico en cuanto a la organización y todo. O sea, ellos saben la intensidad, todo. Y ustedes, Y ajá, eso nos emociona mucho porque no te voy a negar que ha habido veces que nos dicen, hey, bájale un 2. ¿cómo así? ¿Cómo así? Allá parece como que no hay ese límite. Sí. Pero, y dime una cosa, lo que tiene que ver con el aspecto administrativo de llevar una banda internacional a un festival en Colombia, ¿te han tenido que procurar, qué sé yo, lo que son las visas, los permisos, o los promotores ya han hecho esa gestión o no necesitan? O sea, ¿cómo lo han manejado eso? Realmente eso funciona de una manera... esa fue la primera razón por la cual nosotros consideramos ir a Colombia, porque eh, cuando nosotros estábamos grabando el disco, que llegamos a esta epifanía que ya debemos llevar nuestra música y ponernos los pantalones de la gente grande y dejar de macho locales, aunque nos encanta, pero cuando nos dimos cuenta que, ok, nuestra música está a otro nivel, que se puede tal vez a otra gente en otro país le puede gustar, consideramos Estados Unidos. Entonces Estados Unidos sí tiene muchas restricciones, Europa también. Entonces Colombia fue, Latinoamérica era no, como lo que nosotros vimos más viable en cuanto a recursos y ese tema de los permisos y visa. Entonces, hicimos nuestra investigación. Yo conozco, soy muy cercano de una banda que se llama Mula, que seguro tú sabes, Wow. que ya ellos han ido a Colombia, tocaron un par de veces. Rachel, nosotros tocamos junto en el tributo emo que hicimos en Santiago este año. Y ella me dijo, loco, mira, ahí, o sea, todo funciona como tú solamente tienes que ir y tocar. Eso, ahí nadie te va a decir de que autoridades, nadie te va a decir que hey, no te van a Bájense, meter, que sí, como que ustedes te necesitan un permiso, nada de eso. Tú ustedes no eres parecen de allá, aquí donde están los papeles. exacto. Entonces dijimos como que coño, este es el único país que hay una escena buena y no necesitamos nada más que comprar un vuelo y tener pasaporte a día y no, y realmente no argumentamos para hacer la primera experiencia, tú sabes. Claro, y tienen buen café además. Sí, y los vuelos son baratos. Sí. Entonces, wow, o sea, sí, claro, son varios obstáculos menos, además de que de por sí, o sea, es una buena plaza, tiene pocos Sí, obstáculos y ya tiene los contactos, o sea, que simplemente llega a montarse y dale, dale sí, en no, fa y arranca. yo le animo a cualquier banda de aquí, o sea, por algo no tenemos barrera con esa gente. Y no es Claro. solamente el hecho de nosotros ir y vivir la experiencia, es también fomentar de que ellos también pueden venir cualquier día que quieran, que hay muchas bandas buenísimas. Exactamente, claro que sí, claro que sí. Bueno, aquí, eso es como, tú sabes, no se habla de que muy mucho, pero sí, ellos te piden también los permisos y las cosas. No, no, no le caen arriba, pero también pasa, también sucede que, Sí, o sea, que puede que bueno pase. que es bueno crear ese tipo de puentes, ese tipo de conexiones. Sí, no le vamos a dar ideas a las autoridades, tú sabes. Sí. Así está bien. Así está Entonces, bien. sí. Entonces, vi en el flyer que todavía no tienen un lugar definido. ¿Eso por lo general es así? ¿Eso les ha pasado a ellos antes? ¿O es así ahora? Ya lo anuncian porque sabe que se va a dar como quiera, aunque sea en el patio de la casa de alguien. O sea, ¿qué garantía le dan ellos sobre eso? Eso, lo que pasa con eso es que el festival no es un festival como convencional, es un festival muy underground, que la gente ellos lo organizan como para hacer coro. Pero la idea es que ellos publiquen el festival, el location del festival, cuando se acerque la fecha, porque, Okay. spoiler alert, eso es en una calle cerrada el festival, que se da en un barrio de Medellín. O sea, lo más Perísimo. underground posible. No, pero está perísimo. Ustedes,
si no lo han ido gestionando, pueden ir gestionando lo de la grabadera y la cuestión para que tengan, después tienen que estar llorándole a la gente por foto y cosas, Sí, aseguren eso sí, sí, temprano. sí. Nosotros estamos en eso. Señores, Nosotros tenemos entonces, nuestro fotógrafo que nos acompaña a todos lados y el evento está súper pro. Nos pasaron el sheet de lo que de lo que nosotros necesitamos y lo que está disponible. Y, o ok, sea, es un mundo de de recursos. recursos, hay de todo ahí. Nosotros como que nosotros nunca vamos a sonar Exacto. mejor. Ni que todo eso está súper bien. Súper bien, súper bien. Entonces, ok, se alinearon los planetas para que ustedes todos pudieran a la fecha del concierto y que ese concierto se diera y que ustedes conocieran a la gente y que los productores les gustara y que ustedes, o sea, ya todo se armó. Ustedes ya vieron lo de la mercancía para llevarla. O sea, ustedes tienen que ustedes van de Sí. conquistadores, tú sabes. El tema con los planetas es que los planetas siempre están alineados para que la gente no mira al cielo. La Que no gente se no dan mira al cielo. cuenta. La gente está ocupada en la familia, trabajo, que no se da loco cuenta de que en verdad los planetas siempre están alineados. Nosotros, esa oportunidad, y había más oportunidades, y, sí, y eso que nosotros somos una banda muy específica de hardcore, pero si fuéramos metálicos, hay muchachos. Pero ese tema de Claro. la mercancía, sí, lo hemos hablado realmente. Solamente nos permiten una maleta y sí, Pero una maleta de 40 libras, porque ahí cabe usted entero, toditos caben ahí, se sí, pueden quedar también. Di que no, y eso y estamos sale Luyando una pensando. maleta, y esto no es una donación, Exacto, adópteme. estamos pensando en llevarnos la mercancía de aquí ya hecha. Hay muchos logos que no hemos todavía publicado para aquí, que ya lo vamos a hacer al final. Cuando nos vayamos, vamos a vender un par de t-shirts. Pero Sí, hay mucha vaina chula que vienen, que nos vamos a llevar para allá. aperísimo. Hopefully, eso nos va a comprar aunque sea la cerveza de nosotros. Y el café. Mira, ya tú sabes, tienen que comenzar a meterse en todos los grupos de metal en Facebook de Colombia. Sí. Colombianos, busquen de que colombianos en República Dominicana. A Y nivel, a nivel, a nivel. sí, entonces, Luyan, ¿qué van a hacer ustedes aquí en República Dominicana en aras de esta gran oportunidad que está tocándoles a la puerta? ¿Y qué quieren ustedes de la Zapata en República Dominicana que los respalda todo el tiempo? Pide por esa boca. Bueno, realmente no queremos nada más que un abrazo de despedida cuando nos vayamos. Y mucha buena vibra ella, pero realmente tenemos necesidades reales. No hay que, o sea, eso todo el mundo lo sabe. Vamos a tratar de que esto sea más un intercambio cultural donde todo el mundo aporte. Y en los próximos días vamos a estar anunciando un par de conciertos. Realmente vamos a anunciar un concierto, creo que mañana sale el flyer o en 2 días. Vamos a hacer un concierto en Santiago y hopefully vamos a hacer uno aquí en Santo Domingo también. Y también vamos a empezar un GoFundMe para que la gente que no puede ir a los conciertos y quiera ayudarnos, nos ayude. Claro, porque los conciertos, señores, son en respaldo de este concierto, esa participación de From the Basement de República Dominicana de Santiago a Medellín, Colombia, a Exacto. ese gran concierto que están armando de Before Christmas Mosh Fest, la quinta edición. La Y quinta entonces ya edición. saben, como dijo Luyan, sí, si no le dan las ganas, la posibilidad, los compromisos para ir a los conciertos, no importa de la comodidad de su hogar, ustedes se conectan a GoFundMe, buscan a los muchachos y ahí le hacen su aporte. Every little bit helps para que Exacto. ellos lleven el buen metal dominicano a otras fronteras. Loyan, unas últimas palabras antes de cerrar dándote seguimiento en el tour live de esta banda de From the Basement. Bueno, las últimas palabras son que realmente yo pienso que todas las bandas dominicanas deberían animarse si quieren realmente tomar un paso adelante, porque
Las puertas siempre están abiertas, lo que pasa es que hay que tocarlas. A veces no tienen seguro. Y nosotros A veces hay que dar esperamos. una patada. A veces hay que dar una Sí, ya, y patada, se abren. derribarla. Y se abren. Es una oportunidad que no solamente para, para la escena, sino para los mismos miembros de la banda, porque uno se va como en familia realmente. Y segundo, que en verdad Colombia es un plato grande y esperamos que volvamos con bien, que volvamos Oh, Dios en una mío. pieza. Nosotros confiamos en que sí, en que van a volver y Sí, que van a volver con grandes experiencias under the belt, como dicen en inglés, claro. ya, no, abrochada, no, experiencia y bien Y con el ganada. portal abierto así ya, para que la gente venga también. Claro que sí, es un gran aporte a la cultura metalera dominicana, es un gran puente, de verdad. Nosotros los felicitamos y nos alegramos muchísimo de que estén haciendo eso y nos da muchísimo gusto poder acompañarlo, como siempre decimos, en el camino de sus Gracias, éxitos. Entonces gracias, saludamos a gracias. Luyan Cos, que ha estado con nosotros el día de hoy, también a Adriano, a Iván, a Julio, a Guillermo. Un gran saludo, le deseamos lo mejor y aquí estamos siempre para apoyarlo. Yo soy Jules y este ha sido Tour Life, ese es el nombre de producción, pero lo vamos a El dejar así. primero. El Esperamos que no primerito. sea el último. No, claro que Claro, sí. el primero. Señores, Luya, muchísimas gracias. Ya tú sabes, estamos en contacto, señores, apoyando Hey, a From the Basement de Santiago en su ruta al concierto en Medellín a finales de este año, en diciembre 2022. Buenas noches y muchas gracias. winter is coming. Bye bye.